Ya está con nosotros el diputado Leandro Busato, diputado provincial del justicialismo. Le vamos a dar la bienvenida. Kiko, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Rodri? Buenas Muy bien. tardes. ¿Cómo está? A ver, se fue Saín. Te voy a hacer la pregunta que le hice a varios legisladores. Se fue Saín. ¿Hay más diálogo en la Cámara de Diputados? No, no necesariamente. Me parece lo que hay es más expectativa. Creo que la expectativa es recíproca en poder avanzar en el tratamiento de las leyes de seguridad y en entablar una relación distinta entre un sector del Poder Ejecutivo, que es el Ministerio de Seguridad, y un sector de la legislatura, fundamentalmente la oposición. Si nosotros como bloque dijéramos que no teníamos diálogo con el ministro anterior, estaríamos faltando la verdad. Yo era una persona que tenía la posibilidad de hablar bastante con Saín sobre muchos de los temas que están hoy en agenda. Fue una persona que con nosotros tuvo siempre una vinculación directa. Y la verdad es que sinceramente nosotros respaldamos hasta el final de su gestión las políticas llevadas adelante, independientemente que sobre algunos exabruptos verbales yo mismo salí en el momento a pedir disculpas porque me parecía que estaban fuera de lugar. Me parece que la gestión de él fue una gestión disruptiva, probablemente conflictiva con un sector de la oposición, pero yo creo que ha tomado decisiones políticas que en la medida que Jorge Laña esté dispuesto a seguir impulsándolas, pueden producir un cambio de paradigma en la gestión de la seguridad pública de la provincia de Santa Fe. Indudablemente que cualquier proceso de cambio en un gabinete y en un ministerio concita naturalmente renovar las expectativas, y la realidad también indica que la relación entre Marcelo Saín y la oposición estaba muy fragmentada, desgastada, quebrada, y eso genera hoy un proceso de expectativa distinto, ¿no? Como dicen los chicos, en el pedido de juicio político a Saín, ¿se están yendo de mambo? Sí, sin lugar a duda. Yo creo que hay dos cosas. La primera cuestión que uno tiene para decir respecto al tema es, uno no puede pretender que la evaluación política sobre Saín sea la misma probablemente que nosotros, y es respetable. Nosotros no pedimos que la oposición tenga un buen criterio sobre la persona de Marcelo Saín. Lo que sí estamos pidiendo es tener razonabilidad y respetar a rajatabla lo que establece la Constitución y las leyes. Estamos llevando a un escenario peligroso a la legislatura, a un pronunciamiento institucional que está fuera de los contextos de la ley y de la Constitución, y estamos trabajando sobre una hipótesis que no tiene ningún tipo de pie ni cabeza. Iniciar, abrir o investigar un juicio político sobre un ministro que ya no es ministro es como que vos tengas que iniciar un sumario administrativo sobre un empleado que hace tiempo dejó de trabajar por una falta actual. Entonces me parece que en ese sentido está claro que el único procedimiento que queda es archivar la causa. Vuelvo a repetirte, independientemente de discutir otras cosas que probablemente sea motivo para discutir y para cortártela. A mí me da la sensación de que la novela, a esta altura ya, de Marcelo Saín y la oposición, tiene mucho más que ver con evitar las discusiones de fondo y seguir anclados en los nombres propios, cuando en realidad la sociedad lo que está demandando es que oposición y oficialismo nos podamos poner mínimamente de acuerdo en 4 o 5 cosas básicas que lleven mayor tranquilidad y fundamentalmente mayor seguridad a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Entonces, seguir discutiendo el nombre de Saín hoy, para mí, es básicamente seguir anclado a una dinámica política que lo único que ha llevado es tener una provincia anclada en una década en la que todos los indicadores de inseguridad subieron y vivimos peor que antes. Esto es así, digamos, ¿no? Ahora, a ver, ¿cuál es la razón de ser? Porque lo explicaba una colega tuya, una compañera tuya dentro de la banca, como es Matilde Bruera, sobre lo que significa el artículo 58 de la Constitución Provincial en cuanto a quienes son pasibles de juicio político. Y dice que no es constitucional justamente lo que está pasando. Se viene una pelea. A ver, están abroquelados no solamente los 28 del Frente Progresista, sino que cuando vi la firma del otro día también estaban los de Juntos para el Cambio y también algunos pañuelos celestes. Yo creo que hay digamos, un bloque político
con anclaje mayormente en el Frente Progresista, pero después con terminales en Cambiemos y en los bloques celestes, que han tenido una pésima relación con Saín y que creen que Saín es parte de un dispositivo de seguridad que en la provincia de Santa Fe lo excede claramente a Saín. Y que de alguna u otra manera a mí me preocupa porque yo no quiero hacer acusaciones infundadas y tampoco creo que sea motivo hoy para estar midiéndonos comúnmente el aceite, como se dice. Pero sí claramente estar hablando de Saín, por lo menos para nosotros, es obturar la posibilidad de discutir las cosas en las que podemos estar de acuerdo en un 100% o no, pero que por lo menos redunden en decisiones políticas, estratégicas, institucionales que le den certeza a los santafesinos de que estamos con posibilidades de vivir más seguros. Santa Fe ha tenido un proceso de degradación de la política de seguridad durante la última década, cuyo análisis hace, yo te diría, imposible no caer sobre el Frente Progresista Cívico y Social. Pero no lo digo haciendo un juicio de valor. Creo que es imposible no hablar del Frente Progresista Cívico y Social porque básicamente fueron los responsables de la administración del gobierno durante los últimos 10 años y en esos 10 años coincidieron los peores años de los indicadores de seguridad. Entonces lo que ocurre es que la idea de blindar el pasado inmediato obtura la posibilidad de discutir el presente y fundamentalmente de proyectar el futuro. Y ese pasado inmediato inclusive también comprende la gestión del propio Saín, que no es que acertó en todo o erró en todo. Lo que yo tengo claro, digamos, y en esto retomo un concepto que en algún momento lo escuché de Alejandro Rossi ahí en tu programa y de un montón de legisladores que trabajan con nosotros, es básicamente que no hay manera de salir hacia adelante si no tenés un gran acuerdo político democrático respecto a la discusión de las leyes de seguridad y de la política en general de seguridad, sabiendo que es el gobierno provincial el que tiene la responsabilidad y también las facultades de disponer claramente de la política de seguridad en términos preventivos. Uh-huh. Me parece que eso es el problema. Estamos en una época bisagra, y lo digo con un ejemplo concreto. Nunca antes en la historia político-institucional de la provincia de Santa Fe hubo la posibilidad de que se pusiera en tela de juicio con tanta profundidad el rol de la seguridad y la policía y el rol de la justicia, en este caso, ni más ni menos que, por ejemplo, con un fiscal regional preso y un fiscal de grado también, por una causa de juego ilegal. En el medio, ambos temas, tanto la policía y la política de seguridad y la justicia, conectan directamente con la política, que bajo una aparente calma institucional y una historia sin hechos de corrupción, como le gusta decir a toda la dirigencia política de Santa Fe, tuvo un proceso de proliferación en las relaciones carnales entre política, justicia y policía, que nos ha llevado a un escenario de descontrol de la política de seguridad y de vivir peor para los santafesinos. En este momento tenemos una enorme posibilidad de ir hacia otro lugar, pero ir hacia otro lugar implica necesariamente un acuerdo político en el que hay que avanzar, digamos, ¿no? A ver, yo quiero hacer un análisis y quiero que vamos a cotejar ideas. Veo una contradicción muy, muy importante. La más importante es, hay más de una decena de fiscales que están imputados o presos o ya destituidos. ¿Qué responsabilidad tiene el fiscal general? ¿Y por qué no se impulsa un juicio político? Y si se quiere impulsar un juicio político contra una persona que ya no es ministro. Digo, porque, a ver, no te pueden pasar los elefantes flúor de lo que es tus subordinados en un órgano que está creado desde el año 2014. No, yo creo que el sistema en la provincia de Santa Fe no es el problema. El sistema fue pergeñado básicamente como un sistema de avanzada allá por el 2007 y se puso a implementar a partir del año 2014 con avances y retrocesos, pero es un buen sistema. El problema es que los operadores del sistema tienen una vinculación demasiado estrecha con la política y estamos pagando las consecuencias de esa estrechez en la relación político-partidaria con la justicia y la seguridad. Porque digo, el MPA es bueno como institución. Lo que uno no puede negar, y no estoy haciendo un juicio de valor sobre la capacidad de la persona, pero sí claramente un juicio de pertenencia política, es que los primeros 7 años de funcionamiento del MPA ha sido un organismo que ha recolectado de 2 sectores políticos, que fueron el socialismo y el radicalismo, la mayor parte de sus funcionarios.
Y creo que ahondan y sobran los nombres propios. Digo, no hace falta que yo lo esté dando por acá. Pero repito la pregunta porque me parece clave esto. Si vos fueras el fiscal general, la máxima autoridad del MPA, ¿podés mirar para otro lado, no saber lo que está sucediendo con tus fiscales? No. Pero creo que hay situaciones que exceden claramente a un fiscal general y que tienen que ver básicamente con las decisiones que toma la política, por ejemplo, en el proceso de selección de los postulantes para los cargos en el MPA. Por ejemplo, claramente en los perfiles que eligen respecto a los fiscales y en las designaciones que se hacen, y por ejemplo también en la política de investigación criminal que se lleva adelante. Esas decisiones en general exceden claramente la voluntad del fiscal general. Uh-huh. Lo que ocurre es que el fiscal general tiene, de alguna manera, responsabilidad por lograr que sus funcionarios o sus subordinados tengan apego a las instituciones y a la ley y eviten de alguna u otra manera intromisiones políticas. Yo nunca fui una persona que haya compartido, y a vos te consta, la idea de que la política se involucre con la justicia. Uh-huh. Ahora, veo con algún nivel de preocupación y asombro que la justicia tenga tanto nivel de involucramiento para con la política y tanta vocación por involucrarse. Sí, yo recuerdo 2 personas que se levantaron y se fueron cuando estaba votando que la institución, digamos, de control del Ministerio Público de Acusación, o sea, de todos los fiscales, para poder destituir, sancionar, lo que sea, sea la legislatura, sea, digamos, el Senado o una comisión. Digo, fue Jorge Gen y vos. Yo recuerdo eso. O sea, uno del Frente Progresista y otro del justicialismo. Fíjate vos lo que está ocurriendo hoy. El fiscal regional de Rafaela está jugando a la política ni más ni menos que con un tema tan sensible como la investigación judicial, haciendo una circular para que sus empleados no trabajen con el organismo de investigación. El fiscal regional de Santa Fe está denunciando sistemáticamente a Marcelo Saín para impedir que vuelva al organismo de investigaciones. La verdad es que sinceramente no me gusta sospechar que tengan vinculación política, pero son ellos los que están decidiendo avanzar sobre atribuciones que no le corresponden. ¿Y Baclini qué hace? Generando un proceso de sospecha. Perdón, vuelvo a lo mismo entonces. ¿Baclini qué hace? Bueno, obviamente va a tener que Baclini generar un proceso de investigación sobre los temas. Y lo digo también desde aquí, así como uno respaldó y comparte que el Senado haya tenido un proceso de intromisión con una decisión que tuvo y Baclini la denunció con los 5 fiscales regionales, Baclini tendría que estar en este momento haciendo una conferencia de prensa para explicar por qué 27 diputados firman un documento pidiéndole que no deje asumir a Marcelo Saín en el organismo de investigaciones, arrogándose una facultad que no le corresponde para nada a la legislatura y en lo que puede configurar también un escenario de intromisión de poderes. Uh-huh. Parece que eso también es un tema que Baclini debería observar y por lo menos en algún punto decirnos qué piensa, ¿no? El nuevo ministro de Seguridad, Jorge Laña, ¿va a ser citado por la Comisión de Seguridad? Sí, se ha resuelto puntualmente poder invitar a Jorge Laña. Me parece que es un gran avance. Yo quiero destacar que es un avance que además también habla bien de la oposición, por lo menos en este punto. Y me parece que tenemos una enorme oportunidad que a partir de la visita de Laña tengamos la enorme posibilidad de empezar a avanzar con un tema tan sensible como el tratamiento de estas leyes de seguridad. Pero sí, como primicia te lo digo, hemos resuelto entre todos los miembros de la Cámara que la Comisión de Seguridad convoque a Laña para poder discutir sobre los planes de seguridad actuales y obviamente también sobre las circunstancias de las leyes de seguridad que están en la Cámara. La última, y gracias por tu tiempo, Kiko. A ver, ¿cómo ves un clima electoral donde ya el presidente anunció esta semana pasada la segunda ola, que va a ser mucho más preocupante que el año pasado? La economía, dice, no se va a resentir porque vamos a tener restricciones, pero no el quédese en casa. Pero ¿cómo pensás vos que va a ser este escenario social, económico, en un año electoral donde se van a postergar por lo menos un mes las PASO y también las generales? O sea, van a ser en septiembre y en noviembre. Bueno, la postergación la veo como un hecho racional, como un hecho de sentido común. Me parece una locura que la política no tome registro de estas cosas, así que creo que está bien postergarla como mínimo a un mes. Y respecto al año, yo creo que tenemos una
enorme posibilidad, que es la de atravesar una pandemia como la que estamos viviendo, con muchísimas dificultades, mejorando como sociedad. Quiero ser totalmente honesto, no creo que sea un problema de economía versus salud. Me parece que si somos responsables, si los sectores que tienen que hacer un esfuerzo más importante se cuidan, si nos cuidamos un poco entre todos, si cumplimos con los protocolos, es probable que podamos cumplir con las medidas sanitarias que el presidente está pidiendo y obviamente con la afectación menor posible o con la afectación mínima de los niveles de actividad económica que necesitamos que se recuperen. Argentina hace 5 años consecutivos que viene cayendo en materia económica. Digo, hay 2 pandemias puestas en marcha, la pandemia macrista y la pandemia del COVID. Las 2 han hecho desastres sobre el aparato productivo argentino y necesitamos recuperarlo. Entonces, para recuperar la economía, lo que hay que decir es que hay que sacrificar otras partes de la vida de las personas, que tiene que ver a veces con el ocio, que tiene que ver con el esparcimiento, que tiene que ver con la recreación social. Lo que uno no puede hacer es creer que no pasó nada y que uno vive con total normalidad las cosas que están ocurriendo. O sea, si yo quiero mantener mi posibilidad de trabajar, que creo que es lo más lógico, tengo que saber que probablemente mis hijos tengan que dejar de ir al boliche por un tiempo. Y me parece que eso es una situación básicamente de sentido común que si no tenemos en cuenta como sociedad no vamos a poder salir nunca de este círculo en el que estamos metidos, ¿no? Diputado, muchas gracias. Un abrazo. Abrazo para ustedes.